1, 2, 3, 4. Bienvenidos a un nuevo programa de la cocina del infierno. ¡Viva la patria! Hasta Caneco está bailando. El asistente de producción. El asistente número 1, el técnico número 1 y el único. Caneco Gallego. Bueno, tenemos un problemita técnico, una de las cámaras se está quedando sin batería. Así que tenemos más a velocidad. A toda velocidad. Bueno. Va a empezar usted. ¿Empiezo yo? Bueno, vamos a empezar con Sandman. Bueno, yo hoy voy a hablar de dos cosas que pertenecen al universo de Sandman que fueron escritas en los años 90. Antes de leer esto que yo voy a decir, lean Sandman, por favor, lean Obertura, lean el tomo de muerte y los especiales que vienen dentro de Sandman, los Eternos y otro más, también leanlo. En esos órdenes, exactamente. Después que leyeron eso, viene esto. ¿Estás en Bahía Blanca y no sabes dónde conseguir tus cómics? Acércate a Comic Store en el costado del Teatro Municipal, en la Feria de Música y Literatura los fines de semana, o si no, entra al Instagram y pedile a José lo que necesites. También puede para los que estén fuera de Bahía Blanca y en el resto del país. Por un lado viene esto sí lo tienen que leer de corrido, lo que voy a mostrar. El primer tomo es Los libros de la magia. No sé si se alcanza a ver ahí. Esto es de Gaiman. El guion a Gaiman acá, y no me acuerdo quién dibuja, porque tiene varios dibujantes. El que más me gustaba era John Bolton, que es el que dibujó Man-Bat, ¿no? Tiene una manera de dibujar muy interesante. Hampton Best y otro más que se llama Johnson. Mira, y si no era, ahí lo vi justo, me parece que creo que es Bolton. Sí, es este. Lindos libros. Bueno, los libros de la magia es interesante por un lado para conocer al personaje de Timothy Hunter, que es como el próximo y futuro mago. Y Gaiman acá lo que hace está bueno porque trae a 4 personajes que son Phantom Strange, Constantine, Doctor Occult y uno que tiene otro nombre que no me acuerdo, se llama Mr. X, Mr. no sé qué, que es uno de blanco. Bueno, ya me olvidé cómo se llama el tipo. Era la Liga de la Gabardina. Era sí, la Liga de la Gabardina, la Sociedad de la Gabardina. Sí, porque todos andan con el gamutón. La cuestión es que estos personajes son 4 episodios, en cada episodio él va con un personaje de estos, y cada personaje a Timothy Hunter lo va a entrenar y lo va a llevar a un lugar distinto. Y le va a enseñar algo distinto de la magia porque él es el elegido, el futuro mago, el mago más poderoso que va a haber va a ser él. Pero a la misma vez, uno de ellos es el que dice que el pibe va a hacerlos cagar a todos y los va a matar a todos, entonces habría que matarlo al pibe. Entonces esto como una disyuntiva de qué hacen con el pibe. Finalmente lo van a ir avanzando y está el que lo lleva al fin del mundo, al principio del todo. Está muy bueno porque cada uno, y a su vez, en cada episodio van a ir encontrando al Dr. Fate, al Satana, al Sartán, ¿cómo era el padre de Satana? Nombre, bueno. Aparece el ¿cómo se llama? Bueno, van apareciendo todos los personajes mágicos de DC, del universo DC, el tipo los va incluyendo y cada uno va interviniendo a su manera. Está muy buena la historia porque explica el universo de la magia de DC hasta cierto punto. Eso está muy bueno. Y si Timothy Hunter realmente es el mago que va a ser y cómo va a terminar. Una vez que terminaste de leer eso, pasás a La Cruzada de los Niños. ¿Es continuación? ¿Da un gancho para eso? Sí, Timothy Hunter es el gancho. Los niños del mundo desaparecieron. Empiezan a desaparecer los chicos del mundo. Y de distintos lugares. Acá empieza en el principio, es de Flaxon, una ciudad de Inglaterra. Pero ¿quiénes son los que llevan adelante la investigación? 2 detectives, que son 2 chicos muertos. Los detectives muertos, que se llaman. Entonces los detectives muertos empiezan a buscar al hermano de una chica que desapareció y empiezan a ver que desaparecieron un montón de niños en el mundo. ¿A dónde fueron a parar esos niños? Bueno, a un país que está en un plano mágico, digámosle, en otro planeta, o no sabemos si es otra dimensión, o bueno, ellos empiezan a buscar. Ahí van a encontrar que existe un lugar que se llama el País Libre,
que es donde van a parar los millones de niños que van desapareciendo. A su vez te intercala historias que son, te lleva al pasado y te muestra matanzas de niños y desapariciones de niños en un montón. Es re turbio, re oscuro y por momentos se pone bastante intenso el argumento de esto. Y son todos episodios cortitos de pocas páginas que se van uniendo y siguiendo. El primer arco y el segundo arco fueron 2 libros que se publicaron en los 90, en la época de esto, un poquito después, y el arco que acá está en el medio se hizo muchísimos años después para unir esos 2 arcos y explicar un montón de cosas que quedaban en la nada y demás. El problema ¿cuál es? ¿Por qué está unido a esto? Porque para que la energía final y el país del libre o libre logre tener a todos los niños del mundo, necesitan al mago más poderoso del universo, que es Timothy Hunter. El tema es que lo van a buscar a Timothy y Timothy llega y él le dice, yo no soy el mago de nada, yo no sirvo para nada y yo no le voy a dar la energía de nada. Y ahí se arma el despelote. Y es una historia muy interesante, está muy buena, mucho más retorcida que esta, por lejos. Los recomiendo a los 2. Así sigue, que, ¿no? ¿La sabes así? No, esto termina acá. Después hay que ver si publica Omni otra cosa más que tiene que ver con esta época de Sandman. Porque esto salía en paralelo a Sandman, como por fuera. No está en el argumento lineal de Sandman. Sandman ni aparece casi. Bueno, yo este año se me dio por ir a mi biblioteca y agarrar la parte de la biblioteca que tengo confinada, cosas relacionadas con la Sociedad de Justicia de América. Las tengo ordenaditas, las voy ordenando yo en mi biblioteca cronológicamente y con cierta relación en los personajes, lo mejor posible, hablando de la biblioteca DC en este caso, que a veces se complica porque hay mucha historia que van en paralelo. Pero bueno, se me dio por la Sociedad de Justicia de América y se me dio en la biblioteca por ordenada a partir de este tomo, que es La Edad de Oro, ¿sí? Que es la primera generación de héroes del universo DC, como dice la contratapa, y que es de algo que ya hablaron los chicos un par de años atrás, de, bueno, justamente lo que dice, la primera generación de superhéroes, en plena época nazi, cómo se llevó a cabo la actividad, y después de la Segunda Guerra Mundial, cómo sigue en Estados Unidos con cierta infiltración nazi importante, que se va revelando a medida que llega al final de la historia. La historia de por sí no me pareció lo mejor, yo creo que si lo hubiese leído cuando salió el tomo ese me hubiese gustado mucho más, ya es algo medio trillado y lo que menos me gustó es que por momentos la narración gráfica está bien, por otro momento es más un cuento ilustrado porque te cuenta mucho de lo que pasó en pocos cuadritos y lo que más me rompió las pelotas soberanamente es que los cuadritos de texto que aparecen narrativos a veces están pintados de azul con la letra media en rojo, a veces, o el rojo con la letra pintada en negro y es un dolor de huevo leer eso. Cuando no tenés la mejor eso luz. es terrible. Eso me hizo, la verdad que a veces tenía que parar de leer por eso. Pero bueno, la historia está buena para introducirnos a los personajes estos, como el Green Lantern, Alan Scott, que era un Green Lantern que el anillo se basaba en la magia, el Flash Gordon de Jay Garrick, aunque no aparece mucho acá, es más Alan Scott, Atom, y otros personajes más que después la verdad mucho no aparecen. Y bueno, en Monterrey pasó eso, las viñetas negras con todo el rojo, más de Batman. Tal cual. Sí. No se leía nada. No se leía nada. Bueno, después tenía ordenado de los 90 esto, hermoso. Que es Starman. Starman es un personaje que se menciona acá, no aparece mucho en la Era Dorada. Y cuando uno empieza a leer esto, te muestra ese Starman, pero en realidad la historia se basa en los hijos. Arranca con los hijos de Starman que toman el legado, la capa, digámosle, y la vara de poderes estelares que tiene Starman. Y para hacer una historieta de los 90, entiendo que esa historieta de los 90, a quienes lo leyeron en los 90, le haya gustado mucho porque es bastante diferente a la típica historieta de superhéroes porque se basa en la premisa que el que termina tomando la vara de Starman, el padre, primero es un hijo, después es otro, que no tenía ganas de ser superhéroe. Y sin embargo le empieza a gustar la cuestión de andar en aventuras paranormales, peleando y haciendo lo que otros superhéroes no hacen como superhéroes. Está bueno. Porque es ese nuevo Starman que se nos introduce en los 90, después lo retoman acá. Sí, no, es como James Robinson y David Boyer, en esta etapa de la Sociedad de Justicia de América, ya estamos en los 2000, y tenemos a ese Starman, tenemos a una Stargirl, y tenemos un montón de personajes que ya son como una especie de legado de la Sociedad de Justicia de América original, pero también tenemos a los miembros de la Sociedad de Justicia original como el Dr. Fate, que en ese tomo lo buscan.
Ese tomo está muy bueno, lo recomiendo mucho, es el primero de esa etapa de la Sociedad de Justicia de América, y arranca con Wesley, nos muestran a Wesley Dukes, que es el Sandman este, el personaje este de los 40, que era como un vigilante con la máscara de gas. Sandman, creo también. Sí, se llama estoy hablando de Sandman, con la máscara de gas y que tenía un revólver que disparaba un gas que los dormía. Después se revela, relacionándolo un poco con el universo Sandman, con el Sandman Morfeo que desarrolló a fines de los 80 Gaiman, que la máscara esa de Morfeo que le roban los magos cuando lo raptan, la termina adoptando este héroe en su etapa dorada. Y acá yo creo que se filtra un poco eso, parece ser que el uso de esa máscara no era simplemente un artilugio de disfraz que usaba Wesley Dukes, sino que también le inculcó cierto poder porque tiene ciertos sueños premonitorios. Y bueno, arranca y termina las pocas páginas, por eso no es un gran spoiler, arranca la premisa de esta historia con la muerte de Wesley Dukes anunciando la llegada de un villano muy poderoso y le toma el manto el que vendría a ser el sidekick de Wesley Dukes, que ya no es ningún pibe, es un adulto que termina siendo un personaje que se llama Sand, que va a tener poderes sobre lo que es la Tierra. Está muy interesante esta historia, los personajes, cómo se desarrollan y la aventura que nos abre de la Sociedad de Justicia de América. Después no tenía mucho más de esa etapa, salto a este tomo de la Liga de la Justicia, que es una especie de crossover entre la Liga de la Justicia y la Sociedad de Justicia de América, que se llama Virtud y Vicio, que tiene que ver con el universo un poco de Shazam, con los dioses estos que tienen atrapado, con las entidades que tienen atrapado en la roca de la eternidad, que son distintos pecados capitales, si mal no recuerdo, son como pecados capitales, que se encarnan en algunos de estos personajes y se nos hacen pelear entre ellos, y la historia está bastante buena también, y ahí están esos pecados capitales encarnados en los personajes que toman posesión, y te muestra un poco qué pasa con el mundo si estos superhéroes se vuelven del otro lado y se enquilomban las cosas. La historia está buena, aparece Déspero, aparece un personaje muy interesante, la verdad. Y después salto a la frutilla, cereza o como quieran llamarla del postre, que no es esto, sino esto. Pero para llegar a esta etapa pasa el tiempo. Es decir, después de esto, por ahí tenemos Crisis Infinita. En Crisis Infinita, el universo DC sufre cierto reset que los mismos personajes no tienen muy claro. Perdón, pero bueno, antes de eso, algo que salió en los 90, como un reflejo de la historieta de los 90, que era bastante violenta, tenemos a Mark Waid y Alex Ross, que nos traen Kingdom Come, una historieta que conoce medio mundo, por los dibujos de Alex Ross que son espectaculares, por traernos ese Superman con el escudo de fondo negro, y es un Superman frustrado porque empiezan a tomar la vigilancia, los superiores pasan a ser tipos muy violentos, y que cuando el Guasón le mata a Lois Lane a Superman, viene otro personaje, otro superhéroe, digámosle, a matar al Joker, y eso lo deja fuera de lugar a Superman, al contrario de lo que pasa en Injustice, que ese Injustice es Superman el que mata al Joker y se vuelve el tirano. Bueno, acá Superman opta por, Injustice vino mucho más adelante, de Kingdom Come, esto fue de los 90, Superman dice, como diciendo, bueno, si acá los nuevos superhéroes son estos violentos, no hay lugar para mí, le dejo lugar a la nueva generación. Yo no estoy muy de acuerdo, también me imagino que el tipo estaba deprimido. Los superhéroes de su generación un poco como que lo siguen a él y le dejan lugar a los nuevos superhéroes que son todos violentos. Y va pasando el tiempo y se empieza a ver guerra entre superhéroes nuevos y superhéroes viejos cuando vuelve Superman, y porque le dicen, che, loco, se desmadró todo acá, y los mismos seres humanos le quieren tirar una bomba atómica en la cabeza a todos los superhéroes del mundo porque ya hacen tanto quilombo día a día que no puedes caminar por la calle tranquilo. Bueno, ¿por qué esa introducción? Yo no soy muy fanático de Kingdom Come, porque leí esto, y esto yo lo tenía ordenado en la biblioteca Kingdom Come justo antes que eso. Y con mucha razón, gracias a mi yo del pasado, porque eso es una continuación exacta de Kingdom Come. Eso está en el universo canon de DC, justo después de Crisis Infinita, donde se vuelve a plantear que hay muchos universos paralelos. Entonces este Superman viene de otro universo paralelo por uno de los personajes de la Sociedad de Justicia de ese momento, y ve un universo donde los superhéroes son respetados, cae justo en la sede de la Sociedad de Justicia de América, una sociedad de superhéroes muy respetada por todos, y que está muy bueno, como lo trata acá Geoff Johns, el guionista, y dice, pucha, acá hay esperanza. Y de repente empieza a ver que aparece un personaje que se llama Mago, que es este que mató al Joker en su universo,
y replanteó todo. Y dijo, acá tengo que estar atento porque si no va a pasar lo mismo que pasó en mi universo. Acá voy a actuar, acá no me voy a quedar de brazo cruzado como en mi universo. Pero este Magog de acá tiene, bueno, al principio es un tipo jodido, pero termina mostrando otro trasfondo de otro personaje que se llama Gog, que el mundo un poco se enamora, una especie de dios, y que hay cierta disyuntiva entre los héroes, es decir, yo los sigo a Gog, ustedes quédense en la que estaban, dentro de la misma sociedad empieza a haber un quiebre, y ahí Superman se empieza a dar cuenta y dice, acá está empezando a pasar lo que pasó en mi universo, y bueno, está esa disyuntiva de que se hace y que no se hace. Está muy interesante como está planteado, son 2 libros, con muy buenos dibujantes, incluido Jerry Ordway, porque tocan personajes como Infinity Inc., que son el legado de la Sociedad de Justicia de América en Tierra 2, te muestra que está Tierra 2, después de Crisis Infinita, aparece esa Tierra de nuevo, de esa saga de 2006, y te muestra mucho sobre el personaje de Power Girl, que era un personaje que quedó huérfana después de la crisis en las Tierras Infinitas del 85, era uno de los pocos sobrevivientes de las Tierras Paralelas, y que pensaba que quedó huérfana, y después cuando empiezan a darse cuenta que volvió a haber Tierras Paralelas, o sea, se empiezan a dar cuenta que esa crisis infinita abrió un nuevo mapa del multiverso, estamos hablando del 2006, nos asociamos con cosas más nuevas. Se habla mucho de ese personaje, que es muy interesante, y bueno, y hablar de cómo van creciendo los personajes de la Sociedad de Justicia de América, los viejos y el legado. Muy recomendable, ultra recomendable esto, y obligadamente lean para recordar esto. Bueno, se nos fue el programa, ¿eh? Bueno. ¿Qué lo parió? ¿Cómo se pasa? Qué rápido pasa el tiempo. Es porque este programa estuvo muy entretenido y la gente estuvo concentrada en los 20 minutos que duró. Más vale que así sea. Nos vamos a la merde, con los amigos. Esto fue La Cocina del Infierno de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Gracias a Caneco. Caneco, ¿querés mostrarte en cámara? Vení. Vení, Caneco. Acá, asistente cámara. Los 2 boludos con la misma Ya está, Caneco, los 2 con la misma Los 2 con la misma revera. Club Tortuga. Club Tortuga. Nos vemos, gente. Hasta la semana que viene. La semana que viene. Chau.